Les damos la bienvenida al conversatorio Justicia con lenguaje claro por el derecho a comprender. Saludamos en este momento a todos los servidores judiciales que están conectados a la transmisión de streaming a través de LiveSize y a nuestros invitados internacionales de Argentina, México, España y, por supuesto, a nuestros panelistas locales. Para introducir este importante evento es necesario recordar que la rama judicial de Colombia se encuentra en proceso de transformación en la cual el ciudadano desempeña un papel principal, por lo que ha venido tomando un lugar preponderante el lenguaje claro como base fundamental para el derecho a comprender de las personas y, a su vez, como una herramienta para facilitar el acceso a la justicia. El Consejo Superior de la Judicatura, que es el máximo órgano de administración de la rama judicial en Colombia, está trabajando al respecto y ha dejado clara la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención e información al ciudadano. Por tal razón, y para iniciar, saludamos al presidente de esta corporación, al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, gestor de este conversatorio, que tiene como fin escuchar las experiencias internacionales para que se genere un diálogo constructivo en torno al mejoramiento en la implementación del lenguaje claro en la rama judicial. Este diálogo, hay que dejar claro, no es una apología a ninguna de las propuestas que se van a exponer, sino que más bien vamos a buscar encontrar puntos comunes en la experiencia que se presenta de acuerdo a las realidades y necesidades de los servidores judiciales. Doctor Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, lo escuchamos, por favor. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero dar unos saludos muy especiales. Saludar a la doctora Emilia Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Argentina. Otros invitados internacionales, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Doctor Germán Arenas Arias, investigador del programa de doctorado en América Latina y la Unión Europea del Instituto Universitario de Investigación de Estados Latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá de Henares. La doctora Betsy Perafán Liévano, docente de la Universidad de los Andes, presidenta de la Red de Lenguaje Claro en Colombia. A Brigitte Marcela Quintero, líder de Lenguaje Claro del Departamento Administrativo de la Función Pública. A Catherine Barrera, administradora pública, máster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. A todos los ilustres panelistas, a nuestros servidores judiciales que se encuentran conectados por los medios virtuales, que nos acompañan en el día de hoy, que tenemos en nombre del Consejo Superior de la Judicatura este verdadero honor, instalar un conversatorio que tiene como título Justicia con lenguaje claro por el derecho a comprender. Precisamente estamos en un momento en que la sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, reclama de sus estados y de sus instituciones el fortalecimiento del acceso de los ciudadanos a la justicia, a sus necesidades, sin limitaciones y de forma clara. Esto es importantísimo tener la claridad para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Entonces, por ello, el Consejo Superior de la Judicatura incorporó dentro de sus objetivos, en su Plan Sectorial de Desarrollo, la justicia moderna con transparencia y equidad, un pilar, que es la justicia cercana al ciudadano y a la comunicación. Este pilar ha permitido mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y la disponibilidad de la información generada por la rama judicial mediante la optimización y modernización de las herramientas para tal fin. Tenemos que esta iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene una razón fundamental. Queremos contribuir al objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas propuesto por la Organización de las Naciones Unidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se busca promover sociedades inclusivas para el desarrollo mundial y facilitar el acceso a la justicia para todos los habitantes a partir de estrategias inclusivas como la que hoy se debate en este conversatorio. Esa es la importancia precisamente de incorporar el lenguaje claro en la prestación del servicio de justicia. Ni más ni menos que mejorar el acceso a la justicia a través de una estrategia de gestión, de análisis y comunicación sencilla, transparente, efectiva de la información jurisprudencial de la rama judicial en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, la ciudadanía y demás usuarios para que las decisiones judiciales tengan la eficacia y el impacto en beneficio de los derechos de todas las comunidades.
El lenguaje claro se constituye en una herramienta para posibilitar a los ciudadanos y usuarios el acceso a la justicia, lo cual se ha visto reflejado en las iniciativas cada vez más estructuradas de diferentes países en América Latina. Tenemos varios ejemplos: Chile, Argentina, Paraguay, Perú, México, entre otros, han incorporado políticas para garantizar un escenario democrático en las sentencias judiciales y lograr un mejor relacionamiento con la ciudadanía, no solo en el ámbito judicial, sino en la administración pública en general. Hoy tenemos dos ejemplos de políticas implementadas desde sus necesidades. Son los casos de México y Argentina, a quienes atentamente estaremos escuchando hoy sobre su experiencia. Pero podemos citar otro caso. Chile se destaca por incorporar el uso del lenguaje claro y accesible en los poderes judicial y legislativo como política. Además, son pioneros en América Latina con la creación de la primera red de lenguaje claro. Hablando de nuestro país, la administración pública en Colombia ha fomentado programas para mejorar la comprensión de sus lineamientos, políticas y los servicios que presta. El Consejo Superior de la Judicatura, desde 2021, ha adelantado acciones para el fortalecimiento de competencias en lenguaje claro para los servidores judiciales, particularmente de los consejos y de las direcciones seccionales, es decir, en todos nuestros departamentos donde tenemos presencia territorial, no solo en el centro, sino también en la periferia. El año anterior se llevaron a cabo talleres con el apoyo decidido del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En noviembre de 2021 se cerró el ciclo de la estrategia denominada Justicia con lenguaje claro, con un conversatorio dirigido a jueces y magistrados de la rama judicial. En dicho evento se hizo énfasis en la importancia de implementar estrategias para fomentar el lenguaje claro, atendiendo a las particularidades de cada corporación, en cada país. Para este año, nosotros, a través del Plan de Formación 2022 de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se incorporó el subprograma denominado Formación del Lenguaje Judicial desde un enfoque práctico, para brindar herramientas a los funcionarios y servidores judiciales y fomentar el lenguaje comprensible y accesible para todos los ciudadanos. Pero estos programas ya han sido compartidos en la rama judicial. Tenemos otro buen ejemplo. El Consejo de Estado se incorporó a la red de lenguaje claro en el año 2021 a través de la estrategia Sección Quinta en Lenguaje Claro, en asociación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto Nacional para Sordos y la Red de Lenguaje Claro, que pretende garantizar el acceso a la información judicial de forma transparente para todas las personas. Como vemos, la rama judicial ha evidenciado esa necesidad y se está avanzando en suplirla adecuadamente. Por tal razón, y para concluir, reitero que la adopción de medidas que faciliten la comprensión de las providencias por los ciudadanos conlleva beneficios en distintos ámbitos. De una parte, garantiza mayor eficiencia en la administración de justicia debido a que hay notoria reducción de demandas y peticiones de información en la medida en que la ciudadanía y usuarios comprendan el sentido de las decisiones que con frecuencia contribuyen al incremento de la congestión judicial. Y de otra parte, da lugar al acercamiento entre la rama judicial y la ciudadanía, redundando en mayor confianza en la administración de justicia. Auguramos entonces el éxito de este conversatorio. Reiteramos el agradecimiento en nombre de toda nuestra corporación, el Consejo Superior de la Judicatura, para los panelistas invitados, quienes hacen un aporte invaluable a la construcción de una justicia más cercana al ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Trujillo, por tan claro resumen de lo que significa la implementación del lenguaje claro. Ahora vamos a darle paso al primer panel de este conversatorio. El panel ha sido denominado El lenguaje jurídico claro como herramienta para la gestión eficaz de la administración. Experiencias internacionales. Tenemos una moderadora. La moderación estará a cargo de Brigitte Marcela Quintero Galeano. Brigitte es líder del lenguaje claro del Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia. Brigitte es comunicadora social con maestría en educación, líder del lenguaje claro de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública y coautora de la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia y miembro fundador de la Red de Lenguaje Claro de Colombia. Brigitte, preséntanos a tus panelistas y te escuchamos atentamente.
Buenos días para todas las personas que nos acompañan. Un honor encontrarme en este espacio tan valioso con ustedes y con invitados tan importantes de esta talla internacional con una experiencia valiosísima en lenguaje claro y también en lectura fácil. Nosotros desde Función Pública valoramos muchísimo estos espacios y creemos firmemente que todas las acciones que se hagan a favor de una justicia que sea de acceso fácil, confiable, en un lenguaje claro, facilita la confianza con la ciudadanía. Les recuerdo a los panelistas que tenemos 10 minutos para su intervención y luego para las preguntas que se generen unos 5 minutos. Empiezo inicialmente para darle la bienvenida a la doctora Emilia María Valle, quien se conecta en este momento desde El Chaco, Argentina. La doctora Valle es la actual presidenta del Tribunal Superior del Chaco, es vicepresidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es directora y capacitadora del Centro de Estudios Judiciales, ha tenido una experiencia increíble, una larga carrera judicial en la cual ha recibido premios, menciones, reconocimientos y bueno, hoy muy orgullosos de que se encuentre con nosotras. Bienvenida, doctora Emilia, a este encuentro. Gracias por ser parte de este espacio y le doy entonces espacio para que por favor nos comente un poco de esta maravillosa experiencia en Argentina desde el lenguaje jurídico claro y el lenguaje del derecho comprensible y simple para todos. En principio, por supuesto, agradecer al Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial de Colombia, en la persona del presidente doctor Trujillo Alfaro, agradecer tu presentación, desde luego, a todos y todas quienes están conectados, y decir que es un honor compartir este conversatorio con los demás panelistas. Y abordando directamente el tema, expresar que la claridad del lenguaje jurídico y la complejidad que presenta su comprensión para las personas que no conocen de derecho, y en algunos casos para quienes conocen de derecho también, se ha analizado desde mediados del siglo XX en numerosas tradiciones jurídicas. Los estados de derecho más avanzados se preguntan respecto a las causas de la opacidad del lenguaje jurídico y cómo combatirlo. En nuestra realidad no son ajenas las presentaciones ante la judicatura, que necesitan varias relecturas para poder entender qué se nos está pidiendo. Tampoco los proveídos, que no son autosuficientes, tampoco son ajenos a nuestra realidad, como las sentencias que por su extensión, el modo de redacción y demás, también se presentan absolutamente complejas. Y el problema es el aumento de desconfianza de la ciudadanía en su poder judicial, al que siente cada vez más lejano. Y lo que es más grave, la afectación a un derecho humano fundamental, que es el acceso a justicia, como derecho de todas las personas a tener un ámbito en el cual hacer valer el derecho del cual se consideran asistidos y encontrar la satisfacción del mismo. ¿Y cuáles son las causas de esta opacidad del discurso jurídico? Y lo encontramos, por ejemplo, en el uso abusivo de la voz pasiva, de locuciones preposicionales, latinismos, excesiva adjetivación, abuso de la nominalización, alteración del orden lógico de la oración, fórmulas petrificadas, párrafos muy extensos, oraciones muy extensas. Y en realidad, dice Mariana Bossetti, una lingüista forense y referente al lenguaje claro, que no siempre se trata de errores, sino de malas elecciones basadas en usos, en costumbres, y que en realidad no se enfoca tanto en la amplitud del discurso jurídico. Porque la claridad es una elección, y nosotros para elegir debemos conocer. Entonces, no basta que tengamos conocimientos de derecho, nosotros debemos conocer lenguaje claro,
lingüística textual, análisis del discurso para poder hacer una elección correcta. Y cuando hablamos de lenguaje claro, tenemos que decir que conforme la Federación Internacional de Lenguaje Claro, un documento está redactado en lenguaje claro cuando el destinatario del mismo puede encontrar fácilmente lo que busca, entender lo que encuentra y usar esa información. El lenguaje claro vemos entonces que es más que lenguaje, es un cambio de paradigma que vuelve a poner en el centro a la ciudadanía como destinataria de los documentos jurídicos. Estamos hablando del derecho de la ciudadanía a comprender y de la correlativa obligación del Estado de hacerse entender. El lenguaje claro fortalece la democracia mediante el acceso a la información, la transparencia, mejora la calidad del servicio de justicia, mejora la eficiencia en las organizaciones aún en tiempo y en dinero. Pero desde el Poder Judicial tiene un fundamento ético, constitucional, convencional más profundo, que es ese acceso a justicia del que nosotros hablábamos. Y desde luego que la preocupación por la claridad del derecho no es nueva, porque ya 3 adagios del derecho romano nos acreditan esta cuestión. Se decía entonces que las leyes deben ser comprendidas por todos, que en las leyes es preferible la simplicidad que la complicidad, y que la simplicidad es amiga de las leyes. Lo que sí es nuevo es este movimiento por hablar con claridad, y entonces sí hablamos de mediados del siglo XX, los casos de Inglaterra, Estados Unidos, con el Plain Language, el Plain English. De hecho, un hito fue el Citibank de Nueva York cuando larga un documento de acceso al crédito redactado en términos claros que, en definitiva, origina la ley Sullivan. En Latinoamérica, por supuesto, Chile, Colombia, México y Argentina en el 2018 con la red de lenguaje claro. En los poderes judiciales argentinos, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, Formosa, Chaco, hemos propiciado y dictado la guía de aproximaciones al lenguaje claro. El desafío no es menor, y esto sí hay que tenerlo muy claro, porque ustedes saben que la escritura está gobernada por la tradición, que la implementación del lenguaje claro requiere una inversión inicial de tiempo, que hay mitos y creencias erróneas contra los que hay que luchar y ser derribados. Por ejemplo, se dice, el lenguaje claro exige suprimir tecnicismos. Esto claramente no es así por la naturaleza tecnolecta del derecho. Claramente hay tecnicismos que no van a poder suprimirse. Pensemos anatocismo, astrainteliti, consorcio, legitimación, apelación con efecto suspensivo. No se podrán suprimir, pero hay otros que son innecesarios y redundantes. Se dice también que el lenguaje claro gira solo en torno al léxico, y esto no es así, porque al lenguaje claro le importa el contenido del mensaje, cómo llega el mensaje, cómo está diseñado el mensaje y la revisión continua del mensaje. Pueda entender la mayor parte del documento que le es dirigido, del cual es destinatario. Se dice también que la información compleja no puede ser reducida a términos breves. Pero lo que el lenguaje claro pretende no es que sea breve, aunque naturalmente que será una de sus consecuencias. Lo que el lenguaje claro pretende es que se entienda desde una primera lectura. ¿Y qué pautas generales determinamos nosotros en esa guía para redacción? Primero, que se redacte en vocabulario comprensible. Esto es eliminando arcaísmos que tienen que ver con esas fórmulas anticuadas que ya no se usan en el vocabulario común y corriente de la gente y que tienen sustitutivos. Los formulismos, que son fórmulas rígidas que pensamos que le dan estilo a nuestra redacción y que en realidad no aportan al contenido de los documentos. Agréguese por cuerda, agréguese a los fines y efectos pertinentes, por ejemplo. Los latinismos, y hay algunos que son insustituibles. Pensemos en habeas corpus, no lo podemos sustituir y no tenemos un equivalente en español, pero sí
hay muchos otros, periculum in mora, latus sensu, stricto sensu y tantos otros que pueden suprimirse. Otra pauta es preferir el uso de voz activa, lo cual no quiere decir eliminar totalmente la pasiva, pero la voz activa nos da un mensaje mucho más directo. ¿Sabe quién hace qué? Las frases son más cortas y se respeta el orden lógico de la oración, esto es sujeto, verbo y complementos. Evitar palabras innecesarias, y en esto somos apegados a veces quienes estamos en derecho a las redundancias, que en definitiva es agregar palabras al lado de otras que tienen la misma significación, precedente previo, colofón final, por ejemplo. La excesiva adjetivación, pensemos clara y rigurosamente, firme y categóricamente, es decir, innecesariamente adjetivar de más. Los circunloquios, que tienen que ver con ese rodeo verbal para decir lo que podemos decir en una sola palabra. Por ejemplo, tomar conocimiento de, en vez de decir simplemente conocer. Decir menor, sino niño, niña, adolescente. No decir discapacitado, decir persona con discapacidad. Yo, para ir respetando el tiempo y para ir un poco cerrando, recordar desde el Poder Judicial que cuando nosotros planificamos, hacemos la planificación estratégica, esa definición de lineamientos, objetivos, políticas, hablamos que es para mejorar, para lograr la excelencia del servicio de justicia, que se traduce en trato digno y sensible a los usuarios, calidad sustantiva, capacitación, agilidad y celeridad en trámites, asuntos y casos. Cuando lo hacemos, definimos los componentes estratégicos y pensamos en misión, en tanto razón de ser y propósito de una institución, y decimos que nuestra misión es resolver casos, controversias, de forma transparente, rápida, ágil, eficiente, imparcial, independiente, y insistimos, asegurando el acceso a justicia sin discriminación. Cuando hablamos de la visión, como cómo nos queremos ver a futuro, ese otro componente estratégico, decimos que queremos vernos como un poder judicial fuertemente independiente, fuertemente imparcial, comprometido con la innovación, con la excelencia del servicio, y volvemos a insistir con un trato digno, sensible y accesible a las y los usuarios. En igual sentido, cuando hablamos de definición de lineamientos estratégicos dentro de esa planificación, volvemos a insistir en ampliar aún más las vías de acceso a la justicia. Entonces, también estamos hablando de acceso a justicia, justicia cercana, y hablamos de garantía de proximidad. Proximidad no en el sentido de estar cerca de él, sino proximidad en el sentido de una actuación empática con lo justiciable, con sus costumbres y con su cultura. De una actuación inclusiva, no discriminatoria, de una actuación holística que contemple la solución integral del conflicto. Y también hablamos de garantía de proximidad en el sentido de lenguaje comprensible. Y si nosotros pretendemos el proceso de transformación de la justicia, no solo hablamos de digitalización y tecnología, hablamos de justicia comprensible. Entonces pensemos en mejorar las comunicaciones de nuestros documentos jurídicos, en simplificar trámites, en un estilo de redacción que sea llano, simple, concreto. Y solo así la justicia será fortalecida en la legitimidad de ejercicio que necesita para hacerse realidad cada vez más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta intervención. Para nosotros es muy valioso escucharla y sobre todo como referente del Poder Judicial. Yo le quiero transmitir algunas preguntas y ahí vamos conversando un poco. Y tiene que ver la primera, digamos, frente a los desafíos que puede tener el Poder Judicial. No sé si usted ya tuvo unos grandotes por los que tuvo que pasar o si creen que se han mantenido esos desafíos, tal vez de pronto para América Latina, para su experiencia, cuáles son, en dónde están, qué hacemos con esos desafíos de lenguaje jurídico claro. Bueno, como todo proceso, como todo cambio, como toda transformación,
hay que tener en cuenta siempre un desafío que es cambiar la mentalidad de los operadores. Como nosotros decimos, abrir la cabeza a esos cambios, ¿no es cierto? Y entender que la verdadera transformación de la justicia pasa por tener una justicia comprensible. Entonces, ¿qué desafíos uno se enfrenta? Como decía antes, la escritura es gobernada por la tradición, por lo que se hizo siempre, por los usos, por las costumbres. Necesitamos también una inversión de tiempo, porque todos sabemos que las dependencias judiciales, y esto no es ajeno a todos los poderes judiciales, están colapsadas, hay un exceso de trabajo, porque realmente hay un contrasentido. Parecería que muchas veces la sociedad no confía demasiado en su poder judicial o hay una crisis de credibilidad, pero sin embargo, los conflictos de su vida termina depositándolos en el poder judicial. Entonces, está colapsado, pero realmente es una inversión de tiempo inicial en talleres, en capacitación, en internalizar el sistema. Entonces, ese es otro desafío, ¿no es cierto? Primero, erradicar usos, costumbres, mentalizarse. Otro desafío es, la escritura es gobernada por la tradición, hay que dejar. Otro es la inversión de tiempo, pero es inicial, porque después redunda en una economía de tiempo. En lo particular te diré que el Poder Judicial de mi provincia es una provincia relativamente nueva y entonces se adapta mucho más rápido a los cambios. No ha sido una cuestión mayor, pero es todo un proceso que todavía estamos llevando adelante, pero tenemos muchos jueces y juezas que ya redactan en estos términos y que también lo aplican a la oralidad. Pero si yo soy abogado, he estudiado así, mi ámbito es el judicial, todavía no sé cómo se hace, ¿no? Pareciera que fuera como una necesidad de un nuevo, tal vez un español distinto. ¿Cómo sé eso? De esta manera de construir la comunicación de lo judicial, siempre en un lenguaje jurídico, sobre todo por aquello que uno puede pensar, es el temor, ¿no? De caer en una imprecisión. Yo no quiero ser impreciso, yo no quiero una doble interpretación, yo no quisiera llevar a la norma, ¿cierto? Que es que creo que sigue siendo un poco, es el temor frente a eso. Es un poco... Ajá. Y eso forma parte de los mitos que yo nombraba cuando expuse y que no quise ser reiterativa, todas esas creencias erróneas y el temor también, por supuesto, como bien vos lo decís, existe, pero por eso es importante los talleres, las capacitaciones, y tampoco se trata de que sea una doble redacción para entendido y para no entendido, porque de lo que se trata es de que la motivación sea comprendida por todos, y especialmente por aquel que es destinatario del documento jurídico. Tal vez el temor sea no quiero ser impreciso, que no quiero, digamos, saltarme la norma. No, pero justamente no lleva a la pérdida del rigor jurídico, porque el lenguaje claro no es que no significa para nada que carezca de seriedad ni de precisión, porque nosotros nunca vamos a poder prescindir de una argumentación jurídica sólida que sustente lo que decidimos. Nada más que lo haremos en términos claros, simples y llanos, y por el contrario, con esto va a comprender la ciudadanía, y sobre todo la destinataria o el destinatario, qué razones tuvo ese juez, qué pruebas valoró, lo cual es sencillo, lo demuestra el éxito del juicio por... Pensemos en una probation, en una suspensión del juicio a prueba, cuando yo juez le impongo al concederle el beneficio las reglas de conducta. ¿Cómo ese destinatario no va a entender qué reglas le estoy imponiendo? ¿Cómo cumple reglas que no entiende? Así que bueno, yo creo que es muy claro esto de la significación, para nada le quita seriedad ni precisión. Y como yo te decía, cuando tenga que existir una terminología jurídica que no tiene reemplazo sustitutivo en español, se utilizará,
El latinismo habeas corpus, como te decía hoy, es un ejemplo. Me parece muy valioso lo que nos dice. Nosotros en el país, digamos, tenemos una diversidad increíble, ¿no? De personas, de culturas, de territorios, hombres, mujeres, niños, y tal vez el lenguaje, esta manera de contar el cuento de lo público, ¿no? De la vida de la gente, sea indispensable que empiece a ser en un lenguaje más cercano, ¿no? Y desmitificar esto de que hay una manera de escribirlo y es así bajo unos términos jurídicos y técnicos y especializados que tal vez solo comprenda yo y mis colegas, ¿no? Es pasar de acá, de mi círculo, lo que te entiendo, a otra manera de contarlo hacia la gente desde una mirada de la gente. De verdad, muchas gracias por este espacio. Seguimos en contacto aquí con los brazos abiertos desde el Estado colombiano, gracias al Consejo Superior de la Judicatura, también desde las demás entidades, y de verdad muchísimas gracias. Acá quedo aquí con varios aprendizajes para seguir contando, y a todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente al Consejo, a la Escuela Judicial y a vos, que la verdad que estás moderando de excelencia el panel. Y ahora los quiero invitar a saludar. Bueno, por acá se encuentra con nosotros Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. El ministro Pardo Rebolledo, además de su formación en Derecho, también tiene estudios en maestría y doctorado, y ha publicado numerosos artículos en diferentes órdenes aquí de la materia. Ha ocupado diferentes cargos también dentro del Poder Judicial de la Federación, y hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Jorge Mario, bienvenido a este conversatorio de lenguaje claro y de lectura fácil, que nosotros a veces como no sabemos muy bien qué será eso de lectura fácil, ¿cierto? Nos contaba un poco usted en su experiencia, aquí los vamos a escuchar, de qué es esto de las sentencias en formato de lectura fácil y de la experiencia del Poder Judicial en la Federación Mexicana. Entonces le doy la bienvenida aquí con mucha expectativa a escuchar su experiencia, y gracias por acompañarnos esta mañana. Agradezco la invitación del Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia para participar en este conversatorio. Efectivamente, pretendo compartir con ustedes la experiencia de los tribunales mexicanos respecto a la implementación de un lenguaje sencillo en las sentencias que se dicten, el camino que se ha recorrido y los cuestionamientos que surgen al poner en práctica este dictado de resoluciones judiciales. Ser posible la generación de confianza con la ciudadanía. Les decía yo que inicio mi intervención señalando que en nuestra Constitución Federal propiamente no contiene una previsión expresa en el sentido de que las actuaciones y sentencias judiciales deben ser redactadas en un lenguaje claro, concreto, sencillo y breve. Sin embargo, sí encontramos distintos principios y reglas que apuntan a esa posibilidad. Por otra parte, la propia doctrina que se ha ido generando sobre estas temáticas, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en los tribunales colegiados de circuito, dan fe sobre la importancia que están adquiriendo estas cuestiones. Por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México emitió una tesis para vincular la emisión de una sentencia con formato de lectura fácil a todo asunto que verse sobre personas con discapacidad intelectual. Por su parte, los tribunales colegiados también han emitido distintos criterios sobre esta temática, destacando aquel en el que se ordena la emisión de sentencias en formato de lectura fácil para personas privadas de su libertad en un centro de reclusión, especialmente cuando se ha acreditado una violación grave a sus derechos humanos. También se han emitido criterios sobre la necesidad de establecer este tipo de sentencias en caso de menores de edad o cuando exista solicitud de las partes, por ejemplo, en caso de personas que no hablen el idioma español.
Lo relevante es que estos formatos ya se están considerando como un elemento que garantiza la tutela judicial efectiva y existen precedentes de que este tipo de sentencias deben ser notificados en forma personal. Conviene apuntar que más allá de las sentencias en formato de lectura fácil, que deben acompañarse a fallos que impactan los derechos de las personas que se encuentran en algún grupo vulnerable, existe una tendencia en los tribunales federales mexicanos para retomar las reglas de concisión y claridad en los resultados y considerandos de las sentencias judiciales. De hecho, históricamente, esta fue la práctica de los primeros tribunales de México. Si analizamos las sentencias de inicio del siglo pasado, advertimos que las actuaciones eran brevísimas, de un par de hojas o incluso de menos de una sola página. En una retrospectiva del marco legal mexicano, una vieja y abrogada ley de amparo del año de 1919 contemplaba ya que las sentencias que dicta la Suprema Corte debían redactarse con toda concisión, haciendo constar con brevedad y exactitud los hechos que da por probados y los fundamentos legales de la resolución, evitándose consideraciones difusas o inconducentes. Aquí quiero establecer que más allá de la responsabilidad de los juzgadores de fundar y motivar debidamente sus sentencias, la práctica que llevó a mayor extensión y complejidad de los fallos derivó también de la presión de extensas demandas y promociones de las partes litigantes, cuestión que ante el principio de exhaustividad de los fallos impactó también en la reacción judicial de sentencias construidas con respuestas puntuales y detalladas a todo lo planteado, sobre todo en las instancias inferiores, en donde la falta de respuesta fundada y motivada a un argumento podría derivar en una revocación del fallo. Esto provoca la reflexión sobre si acaso para tener sentencias más claras y sobre todo concretas, sería también necesario exigir escritos también claros y concisos, lo que de hecho algunas leyes ya imponen, aunque sin un límite objetivo para cuantificar esta cualidad. La respuesta no es fácil porque podría argumentarse que se está bloqueando o limitando el derecho a pedir justicia. No obstante, entiendo que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza desde el año 2014 un formulario de demanda que va guiando y acotando los planteamientos que pueden formular los accionantes. Este formulario se soporta además por una regulación que limita la longitud de los distintos escritos que pueden presentarse. Quisiera ahora hacer referencia a algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia mexicana sobre los que se ha abordado de este tema de las sentencias en un formato de lectura fácil. En primer término, cito un caso que detonó en el país la reflexión sobre el dictado de sentencias de lectura fácil. En este asunto resuelto por la primera sala de la Suprema Corte Mexicana, una persona diagnosticada con síndrome de Asperger promovió un juicio para que se reconociera su capacidad de actuar y tomar decisiones. Sin necesidad de un tutor, figura que en nuestro país se conoce como interdicción. El quejoso solicitó que se emitiera una sentencia de lectura fácil y por ello, una vez resuelto favorablemente el caso, se elaboró un formato con esas características y se estableció que cuando un juzgador conoce de un asunto en el cual la resolución verse sobre alguna persona con algún tipo de diversidad funcional intelectual, tienen la obligación de redactarla, que no será idéntica en todos los casos, sino que estará determinada por la discapacidad concreta, y que a su vez esta no sustituye la estructura tradicional de las sentencias, ya que se trata solo de un complemento. Como ustedes podrán ver en esta lámina, reproducimos lo que es esta sentencia de lectura fácil y se trata de puntos muy concretos como los que se publican aquí.
hace referencia a lo que se demandó en el juicio, se explica lo que resolvieron las instancias inferiores y finalmente se también señala con toda sencillez cuál es la resolución a la que llegó la Suprema Corte de Justicia en este caso concreto. Abundando sobre este tema, se determinó que el alcance de estos formatos de comunicación puede ser variable dependiendo la condición en que se encuentre la persona, pues podría utilizarse el lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o, como en el caso, un texto de lectura fácil. En otro de estos casos, que se falló en el año 2019 bajo mi ponencia, fue resultado de una controversia entre la madre de una persona con discapacidad con otra de sus hijas para establecer con quién debería vivir. Dada la circunstancia particular de la persona, se elaboró el formato de lectura fácil en el que se explicó de manera simplificada su derecho a decidir dónde y con quién vivir. Aquí pueden ver lo que contiene esta sentencia. Se dijo en primer término, y se señala el nombre de la persona y se dice: tú fuiste sometida a un juicio en donde no fue tomada en cuenta tu opinión y el juez consideró que deberías estar al lado de tu hermana. Tú te inconformaste con esta decisión. El tribunal colegiado consideró que esa decisión era correcta y los ministros queremos que sepas que tú tienes derecho a opinar y a decidir sobre tu vida y por ello eres tú quien debe decidir dónde y con quién vivir. Tú tienes derecho a elegir la persona o personas que quieres te apoyen en tus actividades. La persona o personas que te apoyen no pueden tomar decisiones por ti y cuando tú quieras puedes cambiar de opinión y decidir si quieres que te apoye otra persona. Una vez asentado lo anterior, esta primera sala procede el desarrollo tradicional de la sentencia recaída al presente asunto. Como ustedes pueden ver, se trata de un formato en el que de manera muy concisa se determina cuál fue la litis, cómo se resolvieron las instancias inferiores y cuál es la decisión de la Suprema Corte en el caso concreto, dirigiéndonos siempre a la persona directamente afectada con la resolución. Bajo estos parámetros, los tribunales comenzaron a implementar formatos de lectura fácil sin que esa labor se limitara a casos de discapacidad, sino que en el marco de protección se amplió a otros grupos como los menores de edad. En este otro ámbito, la Suprema Corte de México también ha emitido sentencias de lectura fácil para que los menores de edad puedan conocer en lenguaje simple las decisiones que les afectan. Hago referencia a otro de estos casos en el que se concedió a diversos menores de edad la protección constitucional en contra de un denominado operativo Mochila Segura. Este programa consistía en la revisión de sus pertenencias como condición para ingresar a las instituciones educativas. Dadas las particularidades del caso, de la política implementada por las autoridades y la falta de legalidad en el operativo, la primera sala de la Suprema Corte Mexicana determinó su inconstitucionalidad. Así, una vez aprobada la resolución, se elaboró el formato de lectura fácil para que los solicitantes y toda la comunidad de menores de edad que se encontraban afectados pudieran conocer en qué consistió el fallo del máximo tribunal. El documento se elaboró en el formato que ustedes están viendo en esta lámina. En primer término, se señalan los nombres de las personas directamente afectadas, se señala quiénes hacemos esta resolución, los ministras y ministros de la Suprema Corte, y se les señala de manera muy coloquial que queremos platicarles que la mamá de una persona y el papá de otro llevaron un escrito a una jueza federal para quejarse de que a ustedes les revisan sus mochilas en la escuela sin su permiso y sin que ninguna ley lo permitiera. La jueza tomó una decisión sobre su caso y a nosotros nos tocó revisarla, por lo que después de leer y estudiar todo lo que nos contaron, les queremos platicar cuál fue nuestra decisión.
1, ustedes, se señalan los nombres, y sus papás tienen la razón. 2, para que les revisen todos los días sus mochilas, tendría que existir una ley que lo permita, pero no encontramos alguna ley que autorice esas revisiones. 3, así mientras que las diputadas, diputados, senadoras y senadores no emitan una ley que permita que les revisen las mochilas, nadie puede hacerlo sin que ustedes y sus papás den su permiso. Solo si algún día se presenta alguna situación de peligro, emergencia, o que los ponga en riesgo a ustedes o sus compañeras y compañeros, podría la escuela de manera excepcional revisar sus mochilas, pero únicamente si sospechan o piensan que alguien tiene algo guardado para que pueda causarles daño a sí mismos o a otras personas. Antes de despedirnos, deben saber que estaremos al pendiente de que las autoridades cumplan nuestra decisión y que para nosotros es muy importante proteger sus derechos como niñas y niños. Este es el formato en este caso. Tomando estos lineamientos, diversos órganos jurisdiccionales a nivel federal y local han dictado distintas sentencias con esta técnica en que se encuentran involucrados menores, en su mayoría en temas de salud, y para ello no solo se usa un orden distinto o lenguaje sencillo para elaborar el formato de lectura fácil, sino que incluso se han utilizado ilustraciones. No obstante, este tipo de sentencias se han dictado en su mayoría para menores y personas con discapacidad. Existen otras condiciones en las cuales pueda ser necesario emitirlos. En ese sentido, debe ser tema de discusión para los impartidores de justicia que las sentencias de lectura fácil puedan ser implementadas para otros grupos como son las comunidades y pueblos indígenas. Para ellos, las sentencias no deben limitarse a una mera traducción en la lengua materna o natal del grupo indígena u originario del que se trate, pues habría que analizar la viabilidad de hacerla compatible a su comprensión, atendiendo su contexto y cosmovisión. Ahora bien, a pesar de que la Suprema Corte ha emitido varios fallos en el formato de lectura fácil, se tiene aún el reto de establecer estándares aplicables para su elaboración. Al momento se han impartido algunos cursos con expertos internacionales sobre el tema, de lo que ha derivado la necesidad de que este tipo de fallos pasen una prueba o revisión previa ante un grupo especializado, un experto o incluso una persona del propio grupo de población al que va dirigido. Esto impone retos importantes tanto en lo normativo como en lo operativo y presupuestal, pero ya se trabaja en ello con seriedad. Para terminar, decía Marco Tulio Cicerón que, abro comillas, si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. Por su parte, Miguel de Cervantes Saavedra señalaba, abro comillas, que las cortas sentencias vienen de larga experiencia. Y a la vez, William Shakespeare sostenía que, abro comillas, la brevedad es el alma del ingenio, lo que ilustra la valía que en la historia ha tenido la idea de concisión, pero también la dificultad que conlleva, porque muchas veces es más difícil escribir una sentencia breve que una extensa. Con esta reflexión final, terminaría yo mi exposición agradeciendo de nuevo la invitación y el poder compartir con ustedes estos comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge Mario. Por acá tenemos algunas preguntas como para conversar un poquito. Me parece maravillosa la experiencia que tienen alrededor de los formatos en lectura fácil. Creo que todavía hace falta un poco como verlo en la práctica. Quisiera preguntarle cómo es ya en el momento en el que yo decido hacer esta versión en lectura fácil. Allá ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Hay una especie de expertos de lectura fácil? Digamos que la persona que emite la sentencia lo envía a alguien, o ustedes mismos ahí se cualifican. ¿Qué pasa ahí, no? Digamos como en el actuar, en el momento en el que se decide pasar de un formato de sentencia, digámoslo, tradicional, digámoslo de alguna manera, a un formato de sentencia en lectura fácil. Es una tendencia que está iniciando
y como todo al principio, pues se hacía este formato cuando se advertía que era necesario para que las personas directamente interesadas pudieran comprender sin mayores formalidades ni mayor lenguaje rebuscado cuál era la decisión. Pero a raíz de que se ha ido replicando su utilización, como les señalaba yo en la presentación, ya se han impartido una serie de cursos con personas expertas, desde luego, en este tipo de comunicación, y procuramos que en los casos en los que se recurre a este tipo de sentencias, pues tener de alguna manera alguna opinión especializada para que logre su objetivo la resolución respectiva. Y ustedes hacen como una especie de, digámoslo, privilegian algunos documentos, o en general, o cómo hacen, depende, me imagino yo, como de los contextos, de las características, de las necesidades, ¿cierto? Como de cuáles sí, porque no creería que todas llevarían este formato, ¿o sí? No son todas. Desde luego eso requiere de una valoración de cada caso concreto. Se han ido generalizando, sobre todo cuando están involucradas personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo de índole intelectual. E insisto, cuando hay algún tema de trascendencia que involucra también a menores de edad. Pero, insisto, es un movimiento que está iniciando y procuraremos también que se desarrolle de manera ordenada y adecuada. Vale, muchísimas gracias. Yo quisiera como finalmente preguntarle en cuanto a si hay tal vez, yo sé que están iniciando y es un proceso muy valioso y depende también como de cada territorio y de cada manera de concebir, ¿no? Cómo facilitar la información. Quisiera preguntarle si tal vez han logrado identificar que los beneficiarios de estas decisiones en lectura fácil han quedado de alguna manera satisfechos o han visto ustedes que tal vez esto ha tenido, digamos, una relevancia para quien lo lee, para quien le llega finalmente esta versión y que la pueda comprender. Bueno, tanto como retroalimentación no la hemos tenido porque, desde luego, insisto, este formato de lectura fácil no sustituye a la sentencia formal en todos los casos. Entonces, al momento en que se notifica esa sentencia, lo que sí se tiene especial cuidado es que se haga una notificación de manera directa a las personas involucradas a las que está, digamos, dedicado el mensaje de la sentencia de lectura fácil y pues solamente nos cercioramos de que llegue ese mensaje a las personas que pretendemos. No hemos tenido una retroalimentación como tal, pero pues esperamos que la finalidad se logre haciéndolo de su conocimiento. Bueno, vale, muchísimas gracias, doctor Jorge Mario, por su tiempo, por su espacio, por esta experiencia. Hay muchos retos en materia de lectura fácil, ¿no? Y cada país, cada contexto, cada persona, ¿no? Requiere como unas formas de comunicación bien, digamos, determinadas por sus necesidades de información y sus cualidades y características. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Un gusto conocerlo acá desde Colombia. Los brazos abiertos a las personas y entidades que están trabajando por facilitar la comprensión de lo público. Mil gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos. Vale, muchísimas gracias. Acá teníamos a dos invitados internacionales desde Argentina y México con experiencias de lenguaje jurídico claro y lectura fácil. Yo ahí aprovecho para darles, digamos, como una cuñita. El Poder Judicial también ha venido implementando estrategias para la mejora de la confianza en la ciudadanía, ¿no? En el marco de la Cumbre Iberoamericana Judicial, por ejemplo, Colombia hace parte del grupo de lenguaje claro y accesible. Y quizás como uno de los productos valiosísimos que ha tenido esta participación es el Diccionario Jurídico Panhispánico, que lo que busca es unificar, ¿no? Este léxico jurídico de este español de Iberoamérica para que logremos, digamos, un poco ahí tener una comunidad intercomunicada desde lo jurídico. Y yo también, digamos, acá
Me despido. Muchísimas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, de parte de Función Pública, líder de la política de servicio al ciudadano en cuyo corazón se encuentra Lenguaje Claro. Pues cuenten con nuestro apoyo, con estas oportunidades de contarnos, de conocernos y de intercambiar experiencias. Un abrazo gigante para todos, un saludo muy cordial. A ti, Brigitte, muchísimas gracias. Agradecemos también la participación del ministro Pardo Rebolledo, de la doctora Emilia María Valle y, por supuesto, nuevamente de Brigitte Marcela Quintero por su excelente moderación. Gracias porque en este análisis de esas experiencias internacionales sobre el lenguaje claro como herramienta para la gestión eficaz de la Administración de Justicia, pudimos conocer estos dos casos, Argentina y México, y como ya lo señalábamos en un inicio, lo que buscamos es encontrar puntos comunes en la experiencia que se presentaron, de acuerdo a las realidades y necesidades que existen en cada uno de estos países y, por supuesto, en sus servidores judiciales. Vamos a dar paso entonces ahora a nuestro segundo panel denominado Lenguaje Jurídico Claro y el Derecho a Comprender. En un contexto democrático, pues además de promover el derecho de acceso a la información pública mediante la publicación de información, la trascendencia hacia la garantía de comprensión de esos contenidos se constituye en un compromiso. En el caso de Colombia, en un reto, dadas las limitaciones presupuestales y de personal. Este panel ahora será moderado por Andrea Barrera, a quien le damos la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Ya te veo acá conectada. Líder de Lenguaje Claro y Servicio al Ciudadano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ella es administradora pública con estudios de posgrado en gestión de proyectos de desarrollo y maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Andrea cuenta además experiencia en entidades nacionales y distritales en temas de servicio a la ciudadanía, transparencia, acceso a la información pública y lenguaje claro. Andrea, te vamos a escuchar entonces ahora, que sabemos que también nos tienes a dos panelistas invitados, entonces te cedo la palabra. Buenos días para todas, para todos. Mil gracias, Maritza, por esa presentación y gracias al Consejo Superior de la Judicatura por esta invitación. Hoy tenemos el honor de estar aquí reunidas varias de las personas que representamos a la Red de Lenguaje Claro de Colombia y en un momento le voy a dar paso a Bets Perafán. Antes de eso, un contexto breve sobre los paneles que continúan es que nos hemos dado cuenta en América Latina que cada vez más el ciudadano está en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Esta idea viene un poco copiada, o más bien la hemos remasterizado o la hemos adaptado de las empresas privadas, en donde para ellos siempre el ciudadano o el usuario o su cliente, como ellos lo ven, tienen la razón. Siempre lo quieren consentir, siempre queremos entregarle la información de la manera más clara para que ese usuario, para que ese cliente tenga claridad de todas las reglas de juego que va a tener con lo privado. Pues bien, ahora también las entidades públicas hemos venido adhiriéndonos a esta idea de todo lo que hacemos tiene un cliente, tiene un usuario ideal y quién es para nosotros, pues la ciudadanía. Entonces, no solamente las entidades públicas, sino también las de la rama judicial se han venido adhiriendo a este tema. No solamente también las entidades públicas, sino también la academia. Y por eso es que en este primer panel tenemos a la doctora Betsy Perafán Liévano, que ella es docente de la Universidad de los Andes, como les decía hace un momento, representante también de la Red de Lenguaje Claro de Colombia, y en este momento ella nos va a hacer una presentación sobre un tema denominado Aportes de la Academia en la construcción de un lenguaje jurídico claro y el derecho a comprender de las personas. Betsy, adelante. Y un saludo a todos, es un honor de verdad estar acá, me emociona bastante, como siempre, y encontrarnos con caras conocidas igualmente, con Germán. Bien, voy a intentar compartir pantalla en estos 15 minutos que se facilita, pero si no, pues no habría problema. Comienzo a hablar. Lo que decía la doctora Emilia Valle sobre la importancia de cambiar la mentalidad de los operadores judiciales, ¿no? Y creo que desde la academia tenemos un reto enorme y una responsabilidad en darle un giro a las creencias pues, que tenemos en general en la sociedad y yo creo que especialmente en los abogados. Más inteligente, ¿no? Porque hay ese mito tal vez de que de una manera que no le entendemos es porque es un problema nuestro de no comprender por nuestra poca inteligencia, mientras que el otro está mostrando su inteligencia. Entonces, no, necesitamos esa comprensión del lenguaje claro. Lo otro, y también lo mencionó un poco el doctor Jorge Mario Pardo, es la importancia de la brevedad, ¿no? Como una habilidad superior, esa capacidad de síntesis, y que tradicionalmente se ha valorado más
es la extensión, como si eso fuera un signo de calidad. Por el otro lado, pensar que efectivamente usar dibujos es un trabajo serio, riguroso, dedicado, y tener presente que realmente nosotros tenemos un pensamiento simbólico, que es pues, el de las palabras, el lenguaje como tal, pero también existe el pensamiento sensible, ¿no? Y es el lenguaje de la imagen, del sonido, lo que realmente implica una dimensión humana. Y lo otro es, de verdad creo que los abogados tenemos un problema de escritura, y también al hablar, no es que tengamos un estilo propio particular que suele llamarse elegantia iuris, ¿no? Y que eso nos caracteriza y así hablamos y así nos distinguimos y es un signo de prestigio, ¿no? Sino que efectivamente dentro de la academia pues hemos intentado hacer investigaciones para ver los efectos de la comunicación que estamos dando. Por ejemplo, una de esas investigaciones fue caracterizar los estudiantes de consultorio jurídico que hacen su rol de práctica, ¿no? Ya terminando la carrera en los últimos 2 semestres frente a la atención a usuarios, ¿no? Personas de verdad, ya ahora sí, de carne y hueso, a las que hay que asesorar. Y pues no hay tiempo de mostrarles un video que resume la dinámica que observamos a 7 minutos, pero pues no lo voy a presentar, son en la atención al público, empezando por la misma disposición del estudiante, ¿no? Que está, de hecho, sin mirar a los ojos al usuario, porque todo el tiempo está llenando un formato, o estaba, todo esto pues se ha ido modificando, y de ahí para allá, pues el lenguaje, su tono de voz, la poca cercanía que da con el usuario. Otra investigación fue haciendo un ejercicio de revisión de sentencias, bueno, pues encontramos en ellas, con un formato, este es basado en el de la Red de Lenguaje Claro de Chile, adaptado a sentencias también, y donde miramos que muy poco se sigue las pautas básicas de la comunicación en lenguaje claro, que es que las oraciones sigan la forma sujeto, verbo, complemento, que es la que permite comprender, ¿no? Que las oraciones pues tengan ojalá menos de 20 palabras, no se explican los términos técnicos del área, no es que el lenguaje claro esté contra el uso de términos técnicos, sino que hay que cambiarlos si se puede y si no, pues explicarlos entonces, ¿no? No se explican significados de siglas, la información que se incorpora muchas veces se ve innecesaria. Claro, hay que aclarar que en las sentencias hay varios lectores, pero incluso innecesaria para todos esos posibles lectores. Hay que releer para poder entender, no se hace uso de ayudas visuales, siendo que se ven necesarios, se abusa de los resaltes, no hay un resumen, hay de pronto copiar y pegar algunas frases, pero no realmente un resumen importante, lo más relevante para el lector. La puntuación es difícil, bueno, para resumirlo. Y aquí es esencial pensar en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que mencionó un momento Brigitte, y es que el artículo 27 precisamente está diciendo que las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Es decir, ya hay una recomendación, una pauta clara que nos están dando de la importancia de que la argumentación que dé el juez pues, sea comprensible para los ciudadanos. ¿Cómo puede ser de inspirador que para un estudiante de Derecho, ¿no? Vea cómo se pueden redactar sentencias de una manera mucho más cercana a la gente? Digamos que en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de donde vengo, siempre se ha cuestionado por qué muy pocos estudiantes de nuestra facultad salen a la rama judicial, pues sobre todo a ser jueces, de pronto algunos que irán Corte Constitucional, ser magistrados y de ahí. Pero es muy raro un estudiante de la Facultad de Derecho de los Andes que tenga un interés directo por la rama judicial. Y de pronto ver ese ejercicio que parece monótono a veces, pero pues es más porque es lo que han percibido, pero que cuando uno les muestra estas maneras tan distintas de redactar una sentencia, de acercarse a los ciudadanos, pues pueda realmente inspirarlos y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, sentencias en las que muestran ejemplos a una persona que va a ser declarada interdicta de qué puede hacer, ¿no? Me gusta como eso, piensen en su día a día, o pues, ejemplos de Argentina, yo creo que Emilia pues ha contado de eso, pero un juez decirle a un joven que va a ser declarado penalmente responsable, que en resumen, que su vida no se acabó, que lo entiende, comprende los problemas que tiene, pero yo creo que le permite también al joven darle esperanzas.
o como un juez o una jueza le explica a 2 niños de 6 y 8 años de edad que han sido víctimas de abuso sexual el resultado de un juicio, de cómo va a ser condenado esa persona que ha sido su agresor, ¿no? De una manera que les haga entender que ellos hicieron bien en denunciar, que no se sientan culpables, porque también existe de pronto esa idea a veces en las víctimas de sentirse responsables de lo que ocurre. Entonces también ese mensaje tan bonito que está dando para nuestros jóvenes y las generaciones futuras. En Colombia, pues también desde la que hemos estado dando capacitaciones en la rama judicial, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, y pues al menos hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral de Descongestión, con la magistrada Ana María Muñoz, en la que le dedican un apartado a una persona para decirle que la Corte le otorga el derecho a la pensión de vejez y le explica por qué y el paso a seguir, ¿no? Que a veces queda uno como, bueno, ¿y qué va a pasar después, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que les vamos dando a los estudiantes de no siempre las mismas sentencias extensas, pues les está mostrando también que hay otras maneras de ser abogado, pues mucho, que hay que cambiar esas maneras en las que tradicionalmente nos hemos comunicado, ¿no? Tradicionalmente en el derecho se dan unos textos complejos desde la doctrina y unas sentencias extensas, problemas de escritura, que parecen ser para ellos modelo de así escribe un abogado, ¿no? Sea que vaya a ser doctrinante, sea que vaya a ser juez, ¿no? Litigante, bueno, cualquiera de estas posibles dimensiones de la profesión, y mostrarles entonces estas otras maneras les da a ellos también confianza para ir cambiando esos imaginarios culturales. Algunas acciones que hemos podido ir haciendo en la universidad, sin decir que ya nos hemos transformado en una facultad de Derecho y varias de las que integran la red del lenguaje claro, en facultades que ya están promoviendo totalmente el lenguaje claro, pero algunas acciones han sido, por ejemplo, en el curso de argumentación jurídica de primer semestre, donde se desarrollan las habilidades de escritura y oralidad de los estudiantes, se insiste mucho con el lenguaje claro, ¿no? Con la comunicación lenguaje comprensible, donde les trabajamos las pautas de este tipo de comunicación. Otro es que la metodología lidera nuestra facultad desde hace más de 22 años, que ha sido el aprendizaje basado en problemas, que es una metodología que trata de ser lo más parecida a la vida profesional, es decir, que el estudiante recibe una situación problemática de alguien, de un ciudadano que la está viviendo, los estudiantes lo que hacen es, ahí sí, buscar información, investigar y tratar de resolverlo lo más parecido a la vida real, en la que uno no le esconden los códigos, no le dicen resuelva ya, sino hable con expertos. Bueno, lo que hemos hecho desde que estamos en modo lenguaje claro es incluir al destinatario, porque quedaba en el papel. Finalmente, el estudiante le entregaba al profesor su ensayo, digamos, con un lenguaje de difícil comprensión para quien sería, si sea hipotéticamente, el destinatario del escrito o incluso del audio o del video en el que le está contando pues cómo entiende el caso y cómo podría resolverse. Entonces, y no solo con esta metodología, sino en muchos otros escenarios donde el estudiante de verdad esté en el ejercicio de cómo le respondo a una persona que no conoce el derecho y que necesita resolver su problema. Y ya no al profesor, no es al profesor mostrándole, como digo, desde los mitos, que el trabajo es extenso y muestra mucha investigación, un lenguaje enredado, porque así pues cree que va a convencer a su profesor de que es un buen estudiante, ¿no? Otras acciones como hacer clases en la calle, ¿no? Yo hago picnic en el parque, temas como si está bien linchar o no a los ladrones, pero lo interesante es que participa gente que va pasando por la calle, ¿no? Los vendedores informales, por ejemplo, que suelen ser, ellos mismos lo dicen, víctimas de esos prejuicios frente a que ellos son ladrones y que pueden ser linchados, ¿no? Sin un debido proceso. Entonces también cómo los va llevando a tener una comunicación mucho más fluida, con un lenguaje mucho más cercano a la gente. Y en general, ejercicios de expresión corporal, uso del teatro, sobre todo improvisado, pero es para que ellos empiecen a tomar conciencia de cómo el cuerpo también está comunicando, ¿no? No podemos pretender que teniéndolos sentados todo el tiempo, escuchando a un profesor, pues ellos luego van a ser coherentes luego en su discurso, de comunicarse, como digo, con contacto visual adecuado, con la disposición corporal abierta, con un tono de voz pues, que le permita escuchar perfectamente al interlocutor. Entonces, hay muchas acciones que hacemos en esa dirección y que, solo para ilustrar algunas otras, pedirles a los estudiantes que definan términos jurídicos, como ya les contaban ahí, glosarios de términos jurídicos, como mencionaba Brigitte, pero bueno, pongámonos el ejercicio de eso. Si usted tiene que explicarle a María, la señora empleada de la sede de la universidad que está pasando por ahí, venga, doña María, le van a explicar un término jurídico, ¿no? ¿Cómo se lo explican a ella? ¿Cómo se lo explica a un niño de 10 años, ¿no? Y ellos ven la utilidad en general para todos
de mencionar ejemplos, de incluir dibujos, ¿no? Es un ejercicio que además les ayuda a ellos también a fortalecer su propia comprensión, ¿no? Cuando uno enseña, aprende, ¿no? Entonces es lo interesante también del ejercicio. O pedirles asumir el rol de juez, pero tienen que pensar en que tienen una persona que no es abogada a la que tienen que decirle la decisión y mirar entre otros quién le comunicó mejor la decisión a la persona afectada. Ya fuera del ámbito, incluso con los estudiantes, pero también fuera de ese ámbito del salón de clase, con los profesores, que se valoren los productos de divulgación, ¿no? Como dice en esta caricatura, dice un campesino al otro, los términos de este libro no los entiendo. Le pregunta a otro campesino, ¿y de qué trata? Y él le responde, de nosotros. Y el libro se llama Sociología del Campo. Entonces, como los libros que escribimos, a veces hablando del problema de la desigualdad en Colombia, ¿no? De las mujeres víctimas de abusos, entonces, pero ellas, ni los indígenas, las personas en situaciones de marginación en general, comprenden esos textos, quedan como informes que no leemos entre nosotros a veces, pero no llegan a ellos. Entonces, tener también valorar, incluso para nosotros en nuestra puntuación, que tenemos responsabilidad dentro de nuestra carga de trabajo, pues valorar los productos de divulgación, como los audios, los podcasts en general, las infografías o textos en general escritos para que lo comprendan cualquier otra persona que no sea necesariamente abogado. Y a los estudiantes también pedirles productos cuando hacen investigaciones, sobre todo si se acercan a personas de la realidad, pues el primer incluso responsabilidad ética del investigador es devolverle la información, ¿no? Como a qué conclusiones llegó, cuál fue su análisis, con productos que sean fácilmente comprensibles para ellos, ¿no? Y tener además su retroalimentación para mejorarlos. Voy a cerrarnos para hablar de darle una perspectiva ética del cuidado y de la escucha para que lo que hagamos sea una enseñanza en contexto, ¿no? Para que precisamente vayamos nosotros entendiendo que tenemos una responsabilidad. Y creo que, pues a mí me gusta pues, citar esta, como mi mantra del documental La Educación Prohibida, donde se cuestiona mucho la enseñanza tradicional. Y como mi mantra tengo de que los profesores y el sistema educativo estamos para dos cosas. Una, para cuidar las ganas de vivir de nuestros estudiantes, y aquí creo que es vital eso, enseñarles a ellos a valorarse en su identidad y no volverse autómatas, ¿no? Que a veces se vuelve así la profesión, sino que precisamente siendo ellos mismos como se acercan a los demás, y por el otro lado aprender a vivir juntos, ¿no? Precisamente no en rivalidad, en competencia, sino viendo nuestra profesión como una verdadera responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Entonces, ojalá promover mucho esa pedagogía lenta, donde está más centrada en habilidades que en contenidos, que se olvidan fácilmente, prestar mucha atención al bienestar de nuestros estudiantes, a sus necesidades, a su identidad, trabajar con situaciones auténticas, es decir, de la vida real o creíbles. En últimas, un cambio de actitud, ¿no? Que fluyamos con el lenguaje claro, en vez de, pues, rechazarlo, más bien por tradición, sino empezar a pues modificar esas creencias que tenemos. Y creo que uno de esos resultados importantes es nuestra red de lenguaje claro de Colombia, donde bueno, como ven, por lo menos hay en este instante 6 universidades en las que estamos, pues la academia muy involucrada y comprometida con promover el lenguaje claro, y pues bueno, diferentes entidades donde pues hacemos muchos eventos, tendremos nuestro seminario, nuestro 5º seminario internacional este año, un coloquio el 11 de noviembre será el seminario internacional y el 9 de noviembre un coloquio con la jueza María Lorena Tula del Moral, que también estará en el seminario, pero que hablo específicamente en la Universidad de los Andes, precisamente, un coloquio con los profesores de la Facultad de Derecho para tomar conciencia de la importancia del lenguaje claro en nuestras clases, en nuestro contexto, y un taller con los estudiantes para enseñarles a redactar sentencias en lenguaje claro. Muchas gracias. Que sí, no, Betsy. De hecho, una de las preguntas que te quería hacer, pero ya le estabas dando respuesta, era esas estrategias que se adelantan desde la academia para fomentar el lenguaje claro en los estudiantes. Tú nos contabas entonces qué talleres, cómo se les forma también en hacer sentencias en lenguaje claro. No sé si nos quieras contar una estrategia adicional que se esté impulsando desde la academia para la formación de abogados y abogadas en Colombia. Y esos exámenes tratan también de parecerse lo más posible a la vida profesional. Es decir, no son los típicos preparatorios de en una bolsa saque una pregunta sobre derecho laboral, a ver si usted sabe derecho laboral, otra sobre derecho penal y así, que quedan como simplemente en teoría, no responderle al profesor
profesor para mostrar un dominio de un tema, sino simulando contextos reales. Creo que el examen de primer ciclo, como llamamos los 2 primeros semestres, les pedimos a los estudiantes que imagine que usted va a presentar una ponencia sobre un tema como si hay que eliminar la Procuraduría General de la Nación o no, que es un tema que siempre está en discusión, pero su público son estudiantes de otras carreras de la universidad, o varios de ellos. Y el otro examen en la que los estudiantes asumen roles como tal, ¿no? De abogado, defensor, o apoderado, bueno, de juez, diferentes roles. Claro que sí. Betsy, y una última pregunta con respecto a este panel sobre el derecho de comprender es precisamente esto, el derecho de comprender cuál es su alcance, ¿es exclusivo de las personas con alguna discapacidad, en alguna condición de vulnerabilidad, o el derecho a comprender es de toda la ciudadanía? El derecho a comprender es de toda la ciudadanía, ¿no? De hecho, cuando hablamos de personas con alguna discapacidad, usamos más el término de lectura fácil y no de lenguaje claro, original. En cambio, en el lenguaje claro, la idea sí es que el texto original está escrito en lenguaje claro, pensado para toda la ciudadanía. Y en lectura fácil, pues, que haya un texto adicional específico. Entonces, también es para todos, y yo incluyo a los abogados, o sea, no solamente, pues, obviamente, hablo de mi profesión, porque la que conozco, no digo que sea el problema exclusivo del derecho, pero sí en que incluso entre nosotros mismos no nos entendemos, ¿no? A veces hay jueces que también, que ya están en modo lenguaje claro, que cuestionan las demandas que llegan, ¿no? Que deben resolver. Dicen, pero si el abogado escribiera de una manera mucho más clara, pues me facilitaría el trabajo, hablando de la congestión judicial, que también habla de la doctora Emilia, que a veces critican, eso va a ser más trabajo, como ya me decían, o puede que al comienzo, pero después vuelve muy ágil todo el trabajo, precisamente porque todos nos estamos hablando de una manera comprensible, incluso, como digo, tenemos un problema de comunicación entre los propios abogados. Claro que sí, Betsy, mil gracias de verdad, porque además desde la academia que ya se empieza a hablar de este tema, y más en Colombia, y más desde la Universidad de los Andes, que para quienes no tienen referencia es una de las mejores universidades en Colombia, quien más peso tiene, que se empiece a impulsar estas dinámicas del lenguaje claro, de verdad ha tenido un impacto gigante, y es un ejemplo que nosotros usamos desde el sector público, al interior de nuestras entidades, diciendo, venga, si la Universidad de los Andes, si la academia, si los abogados están empezando a formarse, empezando a generar esas habilidades para comunicarse en un lenguaje claro, pues todos podemos. Entonces, de verdad, Betsy, gracias por tu intervención maravillosa. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado. He tomado nota de algunos de esos apuntes, de cosas que tú nos has dejado ahí en el tintero. Mil gracias. Y voy a darle paso a Germán Arenas. Antes de que empiece Germán Arenas, es una pequeña como intervención hacia el Consejo Superior de la Judicatura y todas las entidades que nos están viendo. Hemos estado hablando entonces de todo este enfoque hacia lo jurídico, ¿cierto? Entonces pensamos en la rama judicial, en todos los deberes que tienen también ustedes como parte como del gobierno y temas administrativos, pero más allá de eso, el lenguaje claro también tiene un uso y es de manera personal. ¿Cómo me relaciono yo no solamente hacia mis usuarios, mis grupos de valor, mis grupos de interés, sino también hacia adentro de mi entidad? ¿Cómo me relaciono yo con las personas de otras dependencias? ¿Cómo me relaciono yo en mi diario vivir? Y es que el lenguaje claro, sí, tiene un contexto que es muy académico, muy institucional, muy muy protocolario, pero también se puede aplicar en las conversaciones cotidianas. Betsy lo mencionaba hace un momento, y es que no solamente el lenguaje claro es lo escrito, es también la forma, mi lenguaje corporal, cómo estoy yo emitiendo esos mensajes. Entonces hay todo hay un contexto detrás de esa comunicación en un lenguaje claro que aplica también a nuestra vida cotidiana. Le voy a dar paso a Germán Arenas. Les voy a contar un poco sobre él, porque es una de las personas que de verdad ha llamado toda mi atención desde que yo empecé a aprender de lenguaje claro, por su formación y por... Él es investigador en formación del programa de doctorado en América Latina y la Unión Europea del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos y ELAT de la Universidad de Alcalá de Henares. Él desarrolla su tesis actualmente doctoral sobre políticas de lenguaje claro, derecho a entender y su vinculación conceptual con el buen gobierno y la calidad democrática. Esto suena de otro planeta, ¿no? Esto suena un montón de temas y él los está metiendo en una sola tesis. Seguramente nos va a entregar un producto maravilloso sobre este tema. Y en este momento le vamos a dar paso para que él haga su intervención sobre el lenguaje claro y la legibilidad jurídica, elementos para la confianza de la legitimidad. Germán, adelante, bienvenido.
Gracias, Andrea, de nuevo por la presentación. Gracias también al Consejo Superior de la Judicatura, que ha tenido la enorme amabilidad de tener en cuenta mi nombre para participar en este conversatorio. Y saludo con especial agradecimiento, por supuesto, al presidente de la corporación, el doctor Luis Trujillo Alfaro, a Reinel Beleño, jefe de comunicaciones, con quien nos hemos estado cruzando correos para llegar a buen puerto en este evento, a Maritza, que también nos está orientando a lo largo de la jornada, y a los servidores judiciales que nos acompañan en esta sesión, que también se coorganiza con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Para mí es un auténtico honor, lo digo en serio, asistir a este encuentro en calidad de ponente y compartir panel con compañeros y compañeras que me merecen toda mi admiración, y espero que la conversación pueda continuar, desde luego, más adelante. Yo voy a empezar diciendo y casi advirtiendo que soy un extranjero en el terreno del lenguaje jurídico claro, que es fundamentalmente el ámbito en el que más se ha hecho énfasis en esta jornada. Y más aún lo soy en el ámbito de la producción de sentencias en formatos de lectura fácil. Y con esto lo que quiero apuntar es que son otros los más capacitados para comentar y hablar de herramientas, de modos de redacción, de composición, flexibles o no, incluso para recomendar o hablar de cánones de claridad que sean precisos para presentar la información de manera inteligible. Todas estas cuestiones, creo yo, pertenecen o se asocian con una dimensión sustantiva, como me gusta denominarles, a los estudios del lenguaje claro. Dicho esto, cuando recibí la invitación a participar, he de confesar que no estaba completamente seguro, pero entendí, y luego también así me lo expresaron, que debajo del título de Justicia con lenguaje claro subyace una preocupación política, en el sentido de consolidar una institución abierta y transparente. Y yo un poco lo que vengo a proponer en los próximos minutos, o a insistir, es que apertura y transparencia son conceptos primos hermanos del lenguaje claro, y juntos son un vehículo, podría llamarse, en una dimensión más bien instrumental, hacia propósitos de buen gobierno, de gobierno abierto, de confianza y legitimidad. Para decirlo en términos compartidos, que ya aquí se ha anunciado, para propósitos de justicia abierta. No en vano, el cuarto Plan Nacional de Estado Abierto de Colombia ya incluye compromisos en materia de lenguaje claro para divulgar las funciones y las decisiones judiciales, y con ello se proponen también ampliar el conocimiento ciudadano sobre los problemas del Estado. Yo no creo que quepa duda de que la posibilidad de una opinión pública formada e informada está en el origen de nuestra propia concepción de democracia. Los lentes, entonces, con los que quiero invitarlos esta mañana a interpretar el paisaje que voy a intentar ofrecer, tienen el filtro de los estudios políticos, no exactamente del derecho, o no desde derecho. Desde este campo, en donde me siento un poco menos extranjero, es desde el cual quisiera ofrecer mi contribución, una contribución muy sucinta que tiene el único objetivo de presentar unas reflexiones abiertas y en construcción, y que de manera muy exótica va a combinar tres elementos, o tres citas más bien, una de un historiador de las ideas políticas, otra de una lingüista española, y la última, y aprovechando que esta ya va a ser la última intervención y me voy a permitir una licencia, voy a combinar también un episodio de una serie de Netflix. De manera pues que entonces voy a empezar diciendo que he venido prefiriendo desde cierto tiempo hablar de políticas de legibilidad y no exactamente de iniciativas o de políticas de lenguaje claro. Esto por dos motivos. El primero es porque la idea básica en que se funda el proyecto y movimiento del lenguaje claro, algo ya se ha dicho aquí también, es precisamente esa, la legibilidad. Facilidad con que se puede leer y comprender un texto. Yo sé que hoy en día sus aspiraciones son mucho más ambiciosas. Aquí también ya se ha hablado del derecho a comprender de todos. Pero hay un segundo motivo por el que prefiero hablar de políticas de legibilidad, y he de confesar también, me he visto seducido por literatura que tiene que ver con el buen gobierno, y que desde el ámbito de la teoría política, aunque no se crea, y de las políticas públicas, ponen el énfasis y están desarrollando pues incluso tópicos sobre ciudades legibles, gobiernos legibles y políticas legibles. Y habrá lugar para hablar un poco más de eso. La legibilidad, desde esta esquina de la teoría política, encierra un significado evidentemente político, filosófico político,
que se opone a la mera visibilidad de la información, a su disponibilidad simple en todos los sitios posibles. Se trata de un requisito democrático, acaso más exigente, que no se agota en la confección de documentos claros, sino que está destinado a mejorar la lectura que hacemos como ciudadanos y ciudadanas del desempeño gubernamental, y también como una condición para optimizar el conocimiento político o incluso jurídico sobre algunos asuntos públicos que nos merecen cierta participación. Cito en este sentido al historiador prometido Pierro Zamballón, de Historia de las Ideas Políticas, cuando dice que lo que está ocurriéndonos ahora con el desbordamiento y la exhibición excesiva de información política, jurídica y económica es una especie de retorno al antiguo régimen francés. Entonces, el poder real se exhibía cuidadosamente, aunque los asuntos del Consejo del Rey se llevaban a cabo con el mayor secreto, lejos de la vista del público. La legibilidad y la visibilidad estaban ya disasociadas en aquella época y, por supuesto, de forma deliberada. Aquí viene lo mejor. Luis XIV encarnó esta distinción con una brillantez sobrecogedora. Nunca un monarca había sido una figura tan pública. Ningún momento de su jornada, desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba por la noche, era privado. Todo era exhibido y público. Incluso sus amantes se reconocían abiertamente. Las raíces históricas de esta disociación entre visibilidad y legibilidad deben recordarnos la importancia de políticas de legibilidad en la vida democrática. Las instituciones y las políticas, advierte Rosanbayón, deben ser legibles para ser apropiables. La democracia consiste en esa posibilidad, en tanto que el contrario, la ilegibilidad, es una suerte de confiscación, y comprender el poder, comprender sus engranajes y comprender sus procedimientos en la medida de lo posible, es una manera moderna de tomarlo. Todo esto para decir que el derecho a saber, como imperativo del gobierno abierto, del Estado abierto, de la justicia abierta, de todo el discurso sobre instituciones abiertas que hemos venido escuchando, solamente tiene sentido si se lo adosa de una posibilidad de comprender. A propósito de monarcas y monarquías, me gustaría recuperar un paisaje de una lectura de un libro titulado ¿Para qué servimos los jueces?, del magistrado José Antonio Martín, porque creo que me puede ayudar a conectar con el segundo punto de la intervención. Dice, las oficinas donde trabajan los jueces llevan el rimbombante nombre de Palacio de Justicia. En las épocas de los absolutismos monárquicos, los palacios, por antonomasia, eran las sedes donde vivían los reyes. Más adelante, el republicanismo francés conservó el nombre de palacio para simbolizar la grandeza de los tres poderes del Estado. Los palacios de justicia suelen responder a una arquitectura pretenciosamente ornamental, pero en su mayoría de escaso valor artístico. Las oficinas de trabajo suelen ser oscuras y destartaladas, habitáculos disfuncionalmente diseñados e insuficientes para albergar la inmensa jungla de papel. Cuando se quiere denunciar el atasco, yo creo que todos estamos de acuerdo, de los juzgados, basta con una expresiva fotografía de los más insospechados lugares donde se albergan los miles de folios que acumulan los expedientes judiciales. Y aquí viene un poco el ejercicio que quisiera hacer. Los palacios de justicia, en tanto edificios, y como edificio quiero que pensemos, están compuestos por plantas, por pisos. Cada planta y cada nivel es una variedad o un registro. La planta baja equivale a los niveles de lengua menos cuidados, más informales y coloquiales. La planta alta pertenece a los niveles más elaborados, y hay plantas centrales para los estilos medios y almacenes superiores, muy acotados y muy técnicos, a los que solo llegan los especialistas de una materia. Filólogos y lingüistas, estoy citando a una de ellas, Lola Pons, hacen de este recurso casi metafórico para representar lo que significaría hablar bien o hablar claramente. Lo anterior en ningún punto señala que a mayor formalidad es una especie de equivalencia a mayor escala, a mayor nivel en una escala socioeconómica. No. Lo que supone, en cambio, es que tener disposición y tener la habilidad para comunicarse de una manera legible, fácil de comprender, implica tener capacidad de moverse con soltura por varias de las plantas de ese edificio. Las inquietudes que han motivado este conversatorio, puedo sospechar, dan señas de intenciones para fortalecer
esa pericia, ese movimiento entre plantas. Pero imagino que no solamente es buscado entre los habitantes del edificio de la justicia, esto es, entre los que ya están trabajando allí o ya viven allí, sino también y sobre todo entre ellos y los visitantes a ese edificio sin formación jurídica. Yo creo que estamos de acuerdo en que la comprensión adecuada del discurso jurídico implica a su vez un conocimiento y comprensión de otros conceptos, doctrinas y principios. Pero no es a pesar de ello que no se puedan o que no se deban poner en marcha políticas de legibilidad en sede judicial hacia grupos no expertos. Esos esfuerzos son necesarios, a la vista está, para divulgar una narrativa que se corresponda con el registro del momento, con la planta del momento. Hacerlo es cultivar las competencias cívicas que amplían la capacidad de comprender lo que está en juego dentro del funcionamiento judicial. Es brindar acceso público e intuitivo, por ejemplo, en buscadores de sentencias a las decisiones judiciales. O también es brindar procesos fáciles para conocer, que me parece muy importante, el perfil de los jueces, seguramente las más altas cortes. Voy a empezar a cerrar ya con las cosas por limpiar, una serie verdaderamente emotiva sobre los alcances de la violencia doméstica y los recovecos jurídicos y administrativos que debe pasar una mujer joven con su hija en brazos para huir de una pareja abusiva. En el minuto 20 del segundo capítulo, la protagonista, una mujer con serias dificultades económicas y emocionalmente afectada, se ve envuelta en un proceso kafkiano por la custodia de su hija. En ese momento apenas puede oír y entender lo siguiente. Su señoría, la señorita aquí presente ha incumplido cosas legales y es legalmente legal. Pedimos a la corte cosas legales. Responde la jueza. Ya veo, ¿y esas cosas son legales? Cosas muy legales, sí, sí, sí. Ella falló a lo legal, lo que realmente es muy legal. Interrumpe la chica. Disculpe, jueza, no entiendo. Pero el juicio avanza contra el reloj y ya hay un dictamen. Disculpe, jueza, ¿qué ha decidido? Tiene 7 días, le dice, para la siguiente audiencia de custodia temporal. Use ese tiempo para obtener un empleo y diseñar un plan conveniente para su hija. Podrá visitarla con un tercero neutral que lo supervise. Hemos acabado. Se me puede criticar con justicia, nunca mejor dicho, que traer este tipo de relatos pues podría ser un error, pero yo creo que refleja un escenario que no es desconocido para nosotros en América Latina. Las personas más vulnerables en un contexto de desconocimiento y desprotección jurídica experimentan una relación conflictiva con el sistema judicial. Si a ello se le suma el hecho de que el propio relato de su vida se transforma y se trastorna en una experiencia que ni siquiera pueden deletrear, que no resulta comprensible para ellos, su visita al Palacio de Justicia habrá sido, cuando menos, una sensación incómoda de sumisión. De nuevo, muchas gracias y quedo atento a las preguntas que Andrea o el público desearía plantear. Hola Germán, mil gracias. Acá por interno estoy recibiendo muchos aplausos para esa intervención, además porque te sales de lo convencional, ¿no? Primero, gracias de verdad por pensar en otras formas de llegar y de tener ese impacto para las personas que están aquí conectadas. Germán, tú mencionabas entonces el tema de la legibilidad pública y política, y pensando de pronto sí como en la ciudadanía. Claro, la ciudadanía está en el corazón de todo lo que nosotros hacemos y es lo que más nos duele. Las entidades públicas tenemos oficina de relación con el ciudadano y ahí estamos de cara a la ciudadanía. Digamos que ese es un poco mi rol en la entidad donde yo trabajo y ahí uno se da cuenta que ellos son los que más sufren y los ponemos entonces a que usen a un apoderado, una persona que en el ejercicio del derecho venga a representar. Ya hablamos de eso, ya todos somos conscientes y ya tenemos la empatía hacia el ciudadano. Pero ahora pensemos que no solamente somos los ciudadanos, las personas que nos vemos enfrentadas a estas situaciones en donde no sabemos, donde no entendemos, donde no comprendimos, sino también yo creo que hay otras profesiones. De hecho, si yo me siento, yo soy administradora pública, pero pensando de pronto en un ingeniero de sistemas que se enfrenta a una sentencia, ¿cómo crees tú? O sea, ¿eso también aplicaría a otros grupos de interés o solamente iría como pensado en la ciudadanía? Sí, si estoy entendiendo bien la pregunta, yo quisiera recuperar a lo mejor uno de los elementos que comentamos precisamente hace un año en un conversatorio muy parecido a este, Andrea, en el que en ese momento ya hablaba, refiriéndome a la legislación. Yo no sé si esto sea posible, ya la doctora Emilia Valle, la profesora Betsy o alguna otra persona de la audiencia podrá corregirme. No sé si esta clase de propuestas sea posible. Yo he venido estudiando la estructuración por capas en la legislación y es una propuesta que viene principalmente de una profesora de legislación, desde luego de estudios de jurisprudencia,
y es el establecimiento en que la primera capa sea una versión muy simple para comunicar a unos público no experto lego que existe la legislación, que hay una ley sobre determinada temática. Luego una segunda capa que va dirigida más bien a lo que más o menos vas mencionando. Profesionales que tienen una formación no específicamente jurídica, pero que necesariamente podrán o no verse perjudicados o afectados por esa nueva ley o por esa nueva legislación, y desde luego ahí aumenta. Volvemos al ejemplo del edificio variacional, ¿no?, que nos hablaba la lingüista. Entonces, ahí en este bloque, pues se va presentando otro tipo de argumentos, otro tipo de redacción al articulado, en donde encuentra con otro nivel de detalle el contenido, el dispositivo que trae esa nueva ley. Luego, otra capa, la última, dice la profesora Helen Shantaki, es una capa que, por supuesto, recoge lo anterior y da con un nivel de precisión y con un lenguaje ya dirigido sobre todo a juristas, que van a ser los que van a interpretar o aplicar directamente esa normativa. Bueno, a mí esto en la legislación, la verdad es que me seduce bastante, me parece muy interesante, y yo creo que de alguna manera la información pública puede ser presentada en ese sentido. Las últimas recomendaciones, y esto va a ser muy pequeñito, las últimas recomendaciones que se hizo por la métrica de gobierno abierto que se hizo en México, va más o menos en este sentido, porque lograron identificar empírica y cuantitativamente cuántas personas se ven afectadas en el ejercicio del derecho a la petición y de la solicitud de información pública. Y en ese sentido, pues bueno, aplicaba más o menos algo similar, como un nivel de pisos y de capas para ir presentando la información con ciertos niveles de detalle. Listo, Germán, mil gracias. Voy a hacer una pregunta, a ver si Betsy y Germán nos ayudan respondiéndola, y más es como parte de la curiosidad, ¿no?, del ejercicio de lo público. ¿Ustedes qué consideran? Que siempre para el usuario, para el ciudadano va a ser, o sea, que siempre vamos a tener el paso de, si yo estoy presentando una acción frente a una entidad, si yo estoy ejerciendo mi derecho, en el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, o sea, poner un derecho de petición, un requerimiento ante una entidad pública, ¿seguiremos por siempre usando el puente de un abogado o de una abogada que me represente? ¿O llegaremos de pronto en algún momento a ese espacio, a ese ideal donde el ciudadano se relacione directamente con la entidad? Seguramente también pasa lo mismo en la rama judicial, ¿no? Aunque allá los temas son diferentes y es un tema mucho más jurídico, pero en cuanto a la ciudadanía y las entidades públicas, ¿será que en algún momento podríamos dar ese salto? ¿O ustedes dicen como, no es necesario porque para eso está el ejercicio del derecho, para eso estamos los abogados y las abogadas, para que hagamos ese puente entonces entre ciudadanía y las entidades públicas? Es que me parecía que el moderador me activaba el silencio. Vale, entonces, sí, frente a la necesidad de un abogado, no es necesario el abogado para presentar un derecho de petición, por ejemplo, entonces, de experiencias muy breves, es cuando mira algunos de los casos que llegan a consultorio jurídico de usuarios que precisamente van a pedir que les ayude el estudiante de Derecho de último semestre a entender la respuesta a un derecho de petición, ¿no? Donde la persona hace una pregunta muy concreta y no aparece 8 páginas y nunca está la respuesta, ¿no? Entonces, es que no debería estar clara. Y lo otro es que, frente a la pregunta que me hacía, también me hizo recordar esa pregunta, algo que me preguntaba antes
Andrea, y era así otras maneras de trabajar lenguaje claro en la facultad, y una de ellas es las tesis que hacen los estudiantes. Han hecho varias tesis de pregrado o monografías de grado sobre lenguaje claro. La última que dirigí, una tesis de maestría, es de un estudiante que trabajó en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, y pues a ella le preocupaba que personas que querían tener la acreditación como víctima del conflicto armado, no entendían la respuesta. Ella tenía que redactar las respuestas y fue y le dijo a su jefa, no, es que, ¿por qué tengo que seguir? Hola, ahí se pierde un poquito la señal. Lo que yo te entendí era como que muchas de las respuestas de las entidades públicas entonces llevan un montón de páginas y que no se encuentran, ¿no? Como la información o la respuesta oficial que se le quiere dar a las personas. Creo que en ese sentido estaba un poco tu respuesta. Al final estabas dándonos un ejemplo de una de tus estudiantes. No sé si quieras de pronto recapitular ahí, que fue donde se perdió la voz. Qué pena. Bueno, sí, hablaba de la última tesis de una estudiante que estaba contando que he dirigido varias tesis de pregrado, maestría con el enfoque del lenguaje claro. La última fue una de una estudiante que analizó las respuestas que daba la Justicia Especial para la Paz, la JEP, a las personas que solicitaban ser acreditadas como víctimas del conflicto armado, ¿no? Y las respuestas eran tan largas y confusas que la persona tenía que contratar un abogado para poder entender la respuesta, siendo que no es necesario, ¿no? Que contratar un abogado, le tocaba hacerlo. Entonces ella, su tesis finalmente, entre otras cosas, pues fue proponer un documento de 2 páginas en lenguaje claro, es casi que una infografía porque tiene colores, formato pregunta-respuesta, ¿no? Mucho menos texto, específicamente lo que la persona necesita saber, si va a ser acreditada o no como víctima y los canales que siguen, o por qué no, las razones muy concretas, versus el documento original, muy largo, 20 páginas, dirigido a varias personas, ni siquiera Tomás trabajo de una a una, sino muchas personas, busque su nombre ahí, a ver qué le respondemos, y de una manera muy confusa le dan la respuesta. Entonces, este documento le permite no tener un abogado y por medio de ejemplos de traducciones, digamos, de formatos, para mostrar que no es necesario, ¿no? Si se escribieran de una manera mucho más comprensible, la persona no necesitaría recurrir a un abogado, y menos en circunstancias tan duras como ser víctima del conflicto armado en Colombia. Claro que sí, mil gracias, Bets, porque ese es uno de los temores, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera y cuando la sociedad es tan dinámica, tan cambiante, que consumimos información de una manera tan diferente, entonces cuando ya, claro, nos hacen la traducción o la simplificación de algo tan complejo de 20 páginas a pasarnos a algo que sea mucho más dinámico, un contenido más agradable visualmente, un diseño mucho más atractivo, estamos ganando un terreno gigante con la ciudadanía y con los usuarios de nuestra información. Mil gracias, Germán. No sé si tú quieras ya en los últimos minutos contarnos alguna reacción que tengas sobre el tema, como para ir dándole cierre a este espacio. No, sencillamente yo creo que hay que privilegiar el relacionamiento más directo posible entre ciudadanía e instituciones, sobre todo en materia de lo que estás planteando, solicitudes de información, siempre que no exista reserva legal sobre ese tipo de información. Yo creo que en ese sentido la ley de transparencia es bastante clara, lo tasa muy bien, y en el resto de casos no debería existir ningún impedimento ni lingüístico ni temporal para acceder a la información. Debe ser, voy a dejar la cuña, legible para poder comparar. Yo creo que un buen ejemplo, cuando hablo de legibilidad y los ejemplos que vienen dados por legibilidad política, es que la ciudadanía pueda comprender exactamente o dimensionar la magnitud del asunto. No es lo mismo que nos entreguen un Excel sobre un proceso de contratación pública o para la construcción de una carretera, a que, por ejemplo, se diga que en Bogotá construir una carretera cuesta X dinero, pero en Medellín lo otro. En esa medida,
es más fácil pedir rendición de cuentas y hacer control sobre lo público. Yo creo que por ahí va el sentido de la legibilidad en los asuntos públicos. Mil gracias a los dos, Betsy y Germán, un abrazo enorme, de verdad, maravilloso todos los aportes que ustedes nos han dejado, siempre aprendemos de la mano de ustedes, un abrazo enorme y mil gracias al Consejo Superior de la Judicatura por abrir estos espacios donde la academia y otras entidades públicas podemos también compartir un poco de nuestros aprendizajes. Mil gracias a Maritza y ahí les dejamos entonces para que continuemos con el cierre de este espacio. Andrea, muchas gracias. De verdad queremos agradecer la participación de la doctora Betsy Perafán Líbano y del doctor Germán Arenas. Fueron muy claros en esta exposición sobre el lenguaje jurídico claro y el derecho a comprender que tienen todas las personas. Entonces, muchas gracias por sus aportes y por su tiempo. Ajustándonos precisamente a agenda, habíamos dicho 9 a 11 de la mañana, estamos cerrando en este momento 11 en punto, llegamos al final de este importante conversatorio y queremos darle las gracias al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, por la organización de este conversatorio tan importante para los servidores judiciales. Igualmente queremos darle las gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por su apoyo, lo mismo que al Sistema de Gestión de Calidad Sigma, y muchas gracias a los invitados internacionales, panelistas e intervinientes y sobre todo a nuestros servidores judiciales que han sacado un espacio en su apretada agenda, en su apretado trabajo para acompañarnos de manera virtual. Lo mismo a quienes han aportado por los temas abordados para que esto permita concluir en un diálogo propositivo a favor solamente de la rama judicial y de la administración de justicia en Colombia.